pienso en la forma para invitarte o algún pretexto que haga que tú vuelvas a llamarme. Y aunque me gustas, no puedo evitar que tu boca es como el mar que viene, viene y va. Y aunque no he podido descifrarte, tu boca se parece bastante a un boomerang que viene, viene y va. Y hoy parece que va a enamorarme y mañana jugar a olvidarme. Y aunque me gustas, no puedo evitar que... Aunque no necesita presentación, yo me he propuesto hacer una. Le dio el nombre a su primer disco de estudio, lo hizo con ilusión, protagoniza la premiere de su propia vida, ha sido capaz de buscar una nueva piel cuando ha sido necesario, libera adrenalina, o nos la hace liberar a nosotros cada vez que bailamos al ritmo de sus canciones, y dio una exitosa catarsis. Tan exitosa, Edurne, bienvenida. Oye, me quedé embobada, digo, qué bonito, qué bonita presentación. Yo estaba preocupada por si me había saltado alguno de tus 7 discos de estudio. Ostras, pues no los iba contando, pero yo creo que has dicho todos. Si te ha saltado alguno no pasa nada, porque queda muy bonito, no hace falta... Catarsis Deluxe. Bueno, Catarsis Deluxe, exacto, en la reedición. He de reconocer que cuando vi el correo y leí el título, dije, pero si parece un disco de Alaska por el título, ¿eh? Sí, es que al final tampoco quería cambiarle mucho el título, porque para mí creo que es una palabra que describe muchísimas cosas y muchos sentimientos, entonces no quería variarlo demasiado y por eso fue el Catarsis Deluxe, creo que es perfecto para una reedición. Estoy segura de que tú has buscado la palabra en el diccionario, por si acaso alguno de nuestros espectadores no lo ha hecho. Transformación interior suscitada por una experiencia vital profunda. ¿Te puedo preguntar cuál fue esa experiencia vital? Bueno, a ver, yo quería hacer, es verdad que para mí profesionalmente y musicalmente he hecho muchos discos que me han encantado, pero sí es verdad que con este por fin me he sentido libre de hacer lo que siempre, las cosas como he querido, desde la composición, la creación de la estética del disco. Además es un disco que ha funcionado muy bien, o sea que la gente lo ha recibido con mucho cariño después de 5 años en sacar música, fue el número 1, o sea, es un disco muy especial. Y esa catarsis yo la necesitaba profesionalmente. Es verdad que está muy contenta con lo que había hecho, pero necesitaba un cambio y romper con muchas cosas. Y también te dio catarsis, que como decíamos, llegaste catarsis deluxe. La diferencia, si no me he estudiado mal, si no se me los deberes, son 6 temas inéditos. Bueno, son 6 temas nuevos, pero realmente 4 inéditos porque 2 no has podido contenerte y ya hemos podido escucharlos. Bueno, ¿no? Y te diría, a estas alturas yo creo que quedan 2 inéditos, sí, 2 inéditos, porque también he ido sacándolos previo a la salida del disco, o sea que sí es verdad que son 6 temas nuevos que he ido sacando anteriormente, pero que sí que quería recopilarlos en un disco para que la gente los tuviera también. Te iba a preguntar si este es tu mejor disco o tu disco favorito, pero no sé si es una buena pregunta porque al final es como los hijos, ¿no? Total, decir a quién quieres más. Se lo digo a todo el mundo, pero sí es verdad que para mí este disco ha sido uno de los más especiales por lo que te decía, porque al final me he sentido 100% libre de poder hacer todas las fases de lo que es una creación del disco. También mi primer disco es muy especial, evidentemente, porque es el primero y es como los comienzos de mi carrera musical, pero sin duda aparte que solo me ha traído cosas buenas, que como te decía fue número 1 en ventas, la gente lo ha recibido con mucho cariño a pesar de salir en plena pandemia, me refiero, que no ha sido fácil porque me hubiera gustado hacer los conciertos que no he podido hacer, las firmas de discos y ahora con Catarsis Deluxe pues espero que poder hacer todo eso, subirme en un escenario con mis músicos y mi música en directo. Porque supongo que es el momento que más cerca te sientes de tu público, al margen de que en redes sociales puedas comunicarte con ellos, pues bueno, ese feedback es más difícil, pero en los conciertos supongo que es cuando a uno se le mete ese cariño que no dejas de sentir todo el año por dentro, ¿no? Que te inspira, que te hace crecer. Sí, ¿no? Y aparte el poder compartir un momento mágico, único, que es solo nuestro, el poder estar, aunque somos muchísima gente siempre, pero bueno, es como un momento, un instante que quede en el recuerdo de tanto para ellos como para mí. El poder vivir en directo todos los temas, poder cantarlos con ellos, yo ver cómo lo cantan, cómo lo bailan, cómo lo disfrutan, a mí eso es que me da la vida. A mí me llama mucho la atención de los conciertos el gran esfuerzo físico que suponen, ¿no? Que muchas veces hay algunos cantantes que dicen que han estado entrenándose durante meses, ¿no? Han ido al gimnasio, han hecho boxeo, desgastáis mucho. Hay gente que dice que llega a perder un par de kilos en el escenario. ¿Cómo te preparas para eso y sobre todo cómo te repones? Porque a lo mejor tienes un concierto el día después y el otro, ¿cómo lo haces? Pues mira, para prepararte sí es verdad que hay que estar haciendo ejercicio, porque sí es verdad que son, pues yo mis conciertos suelen ser hora y media, a veces si hablo mucho se me va a las
2 horas, que soy muy de hablar, pero es verdad que tienes que estar físicamente muy bien preparado, depende de cada tipo de concierto. Yo, por ejemplo, soy muy de bailar, de moverme muchísimo, hay a lo mejor otros artistas que están más quietos, pero yo es verdad que me gusta, pues eso, no parar y moverme y bailar y demás. Entonces yo, por ejemplo, sí es verdad que yo no soy muy de pedir muchas cosas en el camerino, pero una de ellas sí que me gustan mucho las chucherías, porque después de un concierto, precisamente, como has desgastado tanto, necesito como un poco de azúcar que me active un poco. Y es verdad que me doy como mi caprichito de, venga, me lo he ganado, un poco de chucherías y eso me activa un poquito. Pero es verdad que, y luego para poder continuar una gira, para poder descansar, o sea, llevarlo a cabo con energía, el descanso es fundamental. O sea, dormir, descansar lo máximo posible, cuidar la voz, que al final es un instrumento y es un músculo que, aunque no estés trabajando, pues estás hablando con gente tal cual y se desgasta mucho también los conciertos, entonces hay que intentar no hablar y descansar. Hablemos también de tu parte como compositora. Sí. La amenaza esa del folio en blanco, ¿cómo la afrontas? Porque yo a los escritores se lo pregunto, tú te levantas todas las mañanas, te pones delante de tu folio, de tu ordenador, de tecnológico o no tecnológico, y dices, voy a escribir. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, yo es que muchas veces no es en plan cojo un folio y venga, voy a empezar a escribir. Creo que es al contrario. Primero pienso, tengo una idea y es cuando me pongo frente a un folio. O tengo una idea y quedo con algún amigo que es artista también, venga, vamos a componer porque tengo esta idea, vamos a darle forma y demás. O sea, tampoco soy de forzar, venga, hoy tengo que componer, porque al final la inspiración y las canciones te llegan no siempre a un horario de, venga, todos los días a las 9 de la mañana me voy a poner a escribir, no. O sea, yo creo que eso depende del día, depende cómo surge. Hay canciones que salen en 2 horas, otras canciones que de repente tardas un poquito más, o otras que empiezas y las dejas a medias porque no acabas de terminarlas, pero yo creo que eso no hay que forzarlo, eso es cuando surge. O sea, yo, por ejemplo, soy muy de pensar por las noches. Entonces, por las noches estoy en la cama y me vienen muchas ideas, muchas. Y tengo una libretita, voy apuntando cositas, y ahí... pero no lo fuerzo, o sea, yo creo que eso tiene que salir solo. Si cogiéramos tu móvil encontraríamos notas de audio con estribillos que se te han ocurrido, algunas frases, algunas melodías. Hay melodías y hay cosas, pero soy muy... o sea, para eso no lo enseño nunca. O sea, no te lo iba a pedir, no, pero me refiero que sí que tengo con muchas ideas, muchas cosas, pero tengo que ser algo que yo estoy seguro y a la hora de componerlo con alguien. Pero yo enseñar así, a ver qué te parece esto, no, me gusta como darle formita y una vez que está forma... O sea, que eres perfeccionista. Mucho. Demasiado a veces, no sé si es bueno o es malo, pero soy muy perfeccionista. Bueno, depende de los umbrales, ¿no? Cuando ya es una obsesión, digamos que hemos empezado, pero pasa con todo, ¿no? Sí. Cuando ya hemos dado un paso de más... Total, yo no llevo a obsesionarme, pero sí es verdad que me gusta hacer las cosas lo mejor posible, o sea, me implico mucho en todo en general. Y le pones ilusión que se nota. Ilusión, exacto, es que para mí es la base, siempre que me dice cualquier persona, un consejo, ¿qué me dirías tú? Aparte de trabajar mucho y prepararse mucho para lo que sea, es no perder la ilusión, porque es muy difícil también en los tiempos que estamos, que a veces es muy complicado, que es difícil poder llegar a lo que uno quiere ser, lo que quiere hacer, pero no perder la ilusión, y yo creo que hacer cosas que, si puedes, hacer cosas que te hagan feliz. ¿Tú dirías que tienes la misma ilusión, más o menos, que esa Edurne que empezaba, creo que con 12 años, ¿no? Ya bueno, con 9 años empecé en un grupo infantil. Pues es que es diferente, es que claro, no es lo mismo ser una niña de 9 años que ahora mismo que tengo 36, entonces la vida va cambiando, vas aprendiendo, te vas curtiendo muchísimas cosas, pero... Yo creo que la ilusión ha ido variando desde diferente perspectiva, pero sigue estando, que es lo que yo digo. O sea, no hay que hacer las cosas sin ilusión, pues mejor no hacerlas. Si vas a perder la ilusión y va a ser como una monotonía, pero yo es que me implico mucho en cada cosa que hago. Yo esa frase la firmo, ¿eh? Sí, no, total, es que creo que es muy importante. Creo que al final a lo mejor hay mucha gente que ya entra en una monotonía, que ya es, bueno, porque tengo que hacer esto y lo hago y tal, pero pierden la ilusión y se nota mucho cuando no hay. Al final vas como un zombie por la vida. Total. Y con lo corta que es, mejor vivirla, disfrutarla y cambiar a otra cosa si es algo que no te llena y buscar las cosas con ilusión. Hay una ilusión nueva en tu vida, que es tu hija Yanay. Has escrito un tema con Andrés Suárez para ella. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa. Fue una experiencia... A ver, también fue... yo lo disfruté mucho, pero es verdad que es muy complicado poder expresar ese sentimiento de madre. O sea, para toda la gente que es mamá o que es papá, me van a entender, porque por mucho que tú quieras plasmar el amor más grande del mundo, se te queda incluso a veces corto de lo que es. Pero es verdad que este tema yo creo que es lo que más se puede asemejar al sentimiento que yo tengo por mi niña, por mi hija, que es lo más importante y lo más bonito que tengo en mi vida.
Cuando un artista o una persona con proyección pública en nuestro país tiene un hijo, bueno, cuando no tiene hijos, tipo Maribel Verdú, Sí. le preguntan una y otra vez que para Que cuándo los cuándo y hijos. tal, sí. Cuando tienes uno, supongo que te preguntan por el siguiente. Yo no sé si cuando llegas al Sí. cuarto, al quinto, al sexto, te siguen preguntando. ¿No te parece que cuando un artista se convierte en madre, parece que tiene que ser un tema permanente en todas las entrevistas que os hacemos? Bueno, a ver, yo es que es verdad que literalmente creo que son las primeras entrevistas que estoy haciendo a raíz de ser madre y es verdad que lo estoy notando, que es verdad que el tema de la maternidad entiendo que interese porque también para mí es una cosa nueva y novedosa y aparte que estoy feliz de la vida, no me importa. Pero sí es verdad que no entiendo esa presión constante hacia la mujer, que hay muchas mujeres que deciden no ser madre y no pasa nada O y que están no en su pueden. derecho o que no pueden, pero muchas no pueden y muchas no quieren y no te tienen por qué juzgar si tú no quieres ser madre, porque evidentemente lo que tú dices nunca sabes lo que hay detrás. Yo creo que hay que dejar a la gente que haga lo que quiera, no estar prejuzgando, no estar criticando cada cosa que se hace y sobre todo nosotras las mujeres que muchas veces somos nosotras mismas las que vamos diciendo, bueno yo no, pero me refiero que muchas veces las críticas te vienen de una mujer que dices, qué fuerte, que eso no nos ayuda a nada entre nosotras. Entonces sí es verdad que creo que yo ahora, por ejemplo, que ya he pasado la fase de cuando vas a tener hijos, tal, ya he tenido una hija, digo, bueno, pues ya se ha calmado un poco, pero claro, el tema de la boda sigue. Es el como segundo hijo supongo que ya el está sobre la segundo mesa. hijo que cuando estás pensando en más hermanos tal y digo, jolín, pero si es que ¿por qué esta presión que aparte, por ejemplo, yo no veo hacia mi pareja? Que ese también es un tema que dices, porque a los hombres tampoco se les exige tanto ni se les está preguntando tanto por su vida personal, entonces bueno. Nos queda camino por recorrer. Hablabas de tu pareja. Creo que ha sido en estos últimos meses, tuviste que defenderte en redes sociales porque te acusaban pues, de cosas que pasaban en el trabajo de tu pareja. ¿Te imaginas que tú en un concierto te olvidas de la letra y empiezan a acusarle a él de ser el culpable de eso? Yo creo que eso no ha pasado nunca. No, ni va a pasar. Yo espero que lo que deje de pasar precisamente es eso, que cada vez que a lo mejor a mi pareja, y yo como muchas mujeres nos pasa, le va mal, tiene un día mal en el trabajo demás, ¿por qué culpabilizar a la mujer? Porque cuando le va bien, yo no veo que hablen de nosotras, ¿no? A mí no me dice nadie nada si mi pareja de repente ha hecho un partido maravilloso y demás, ¿por qué? Y porque a mí en entrevistas me preguntan y él hace una rueda de prensa y no le preguntan por su vida personal. Entonces, claro, si te paras a pensar dices, pues que hay tanto por hacer, hay tanto por cambiar, pero bueno. Bueno, tú en las redes sociales la verdad que con este tema recibiste muchísimo apoyo. Porque es cierto que es que no podemos estar culpándonos unos de otros, pero sea pareja, sea tu amigo o sea la persona que te inspira. Y aparte, ¿no? y muchas barbaridades. Yo creo que el tema de las redes sociales está muy bien porque creo que todo el mundo tiene que tener libertad para poder hablar y decir lo que sea, pero creo que también tiene que haber un límite. Tú no puedes, y más ahora que estamos viviendo el tema de los suicidios, la salud mental. Hay mucha gente, yo porque me considero una mujer muy fuerte, que no digo que la gente que no lo lleve bien no sea fuerte, pero me refiero... He hecho un poco de callo con las críticas por mi profesión, cuando fui a Eurovisión y demás, creo que ahí fue muy duro para mí, pero pues eso, como soy muy positiva y intento disfrutar de la vida y darle a las cosas la importancia que tiene, fui consciente de que al final las redes sociales es un porcentaje muy pequeño de la sociedad, no es todo el mundo. Entonces, pero sí es verdad que creo que tienen que tener mucho cuidado y no sé de qué manera limitarlo para que no se vaya cada vez a más, porque parece que la gente no es consciente de que detrás de una persona pues tiene una familia, tiene una vida, no sabes en qué situación está esa persona. Ostras, hay que poner un poquito de límite, dentro de que cada uno tenga libertad, pero no se pueden consentir ciertas cosas, yo creo. O sea, yo he vivido muchas cosas que ya te digo, es que esto le pasa a cualquier otra persona que está más débil o que no está pasando por un buen momento y es muy duro. ¿Qué es lo peor que has tenido que leer sobre ti? Es que no te lo puedo ni decir. O sea, no te lo puedo ni reproducir, las cosas que he leído de mí y hacia mi persona y hacia mi pareja y de todos. Ha sido cosas muy feas, pero ya te digo que, o sea, a mí no me afecta, fíjate, me afecta más lo que se le puede decir al resto de, o sea, no lo mío más personal, sino lo que se llega pues a mi pareja o al entorno. Porque hay cosas muy injustas y cosas que dices, es que en qué momento la gente puede llegar a pensar esto. O sea, yo, por ejemplo, cuando a mí me escriben un tuit porque a David no ha tenido un buen partido o han perdido, claro, yo me paro a pensar y digo, ¿en qué momento esa persona coge el móvil, entra en Twitter, busca quién es la pareja, entra en el Twitter de la pareja y le escribe un mensaje súper destructivo a la pareja? O sea, ¿qué clase de persona? Igual esa persona piensa que tú eres la entrenadora de ese equipo. No lo sé, o que porque mi culpa no está jugando, o sea, es que es muy fuerte decir eso, ¿sabes? Por eso lo que te digo, cuando juega bien no es mi culpa, ¿sabes? O sea, cuando juega bien no es que ha jugado bien, pero si es mal, no es su culpa, es que ha tenido que ser algo
¿sabes? No sé. Es duro, ¿eh? Es duro y sobre todo es injusto, yo creo. Es injusto, es que la palabra yo creo que es injusto y creo que a mí me da a veces rabia de por qué se ha llegado a esto y por qué la gente es así. Hay algunas personas a las que esa crítica constante y dañina, porque a ti te puede no gustar algo y puedes compartirlo. Totalmente, pero... No, y yo es lo que digo, o sea, a mí todas las críticas constructivas, yo no pretendo, por ejemplo, gustar a todo el mundo porque eso es imposible. Y eso me di cuenta, por ejemplo, en Eurovisión, pues te decía que ahí aprendí mucho y le di la importancia que tenía cada cosa. Y entiendo que mi música gusta a mucha gente y a mucha gente no, y es totalmente respetable y yo me encanta, y recibir críticas constructivas para mejorar, fenomenal. Pero claro, de ahí a las críticas que van en plan a gente pues que se intenta desahogar o yo no sé qué, o, ¿sabes? Es muy difícil, o sea, es muy diferente. Pero vamos, yo toda crítica constructiva, bien recibida es. ¿Y has conseguido asimilar todo esto? Me refiero al éxito, me refiero a las críticas, me refiero a las cosas que nos pasan a todos en la vida, ¿no? Que de repente te viene un golpe familiar, personal, o bueno, que hay momentos que no te sientes, pues que no te sientes bien y nos pasa a todos. ¿Has conseguido digerirlo sola o has necesitado algo de pues, apoyo, ayuda profesional? De momento, la verdad es que lo he digerido sola. Tampoco soy una persona, o sea, tú ahora que me estás viendo y conociendo, o sea, soy muy positiva, soy muy alegre, muy de intentar ver las cosas buenas de la vida, pero evidentemente tengo mis días pues un poco más... Como todos. Como todos, pues hace poquito se me fue mi abuelo y lo pasé fatal porque yo con mis abuelos y la familia soy muy familiar, soy muy cercana y lo pasé bastante mal, pero es verdad que yo estoy con mi familia muy unida y es verdad que no he necesitado ayuda, pero con ellos sí que es como, son mi coraza, ¿sabes? Y mi refuerzo y uno de mis pilares más fuertes en mi vida. Bueno, al final es verdad que sin hacer de menos a los profesionales, total, y muy sentarte a tomar un café o un té con un buen amigo, con una persona muy cercana y poder compartir, alivia mucho el peso de la mochila. Y si yo necesitara, o sea, no tendría problema en decirlo y de hecho animo a la gente que no sea como un tema tabú decir, ay no, es que yo voy al psicólogo, ¿sabes? No pasa nada y es como un médico cualquiera, que si yo el día de mañana necesito, pues lo haré y sin problema. O sea, que no se vea tabú, porque es que se sigue viendo tabú. Bueno, yo creo que ahora muchas personalidades públicas, bueno, es que me suena fatal decirlo, pero es que si no tenía que decir artistas, actrices, personas que tenéis proyección pública y sobre todo a través de redes sociales, estáis haciendo hincapié pues en eso, en que ir al psicólogo es normal, que tener en un determinado momento pues un malestar mental es como malestar físico, pues se trata totalmente con terapia, con medicación, con terapia y medicación, charlando lo que necesites tirando 2 pasos para atrás. Hay mucha gente que se está retirando de las redes. Tú has tenido muchísimas críticas, pero las redes son tu campo de acción. Sí. 2 millones de seguidores en TikTok, sí. 1,8 la última vez que miré en Instagram, seguramente que ahora serán muchos más. Sí, ahora son más, bueno, pero es verdad que, mira, TikTok para mí es la red social de la pandemia. Te lo pasas fenomenal allí. Me lo paso muy bien, después claro, cada red social tiene lo suyo, entonces sí es verdad que hay que saber utilizarlo de la manera que a ti te aporte y que yo me lo paso muy bien con todas, pero es verdad que TikTok es como, son vídeos para pasártelo bien, para hacer reír a la gente, para disfrutar. Luego Instagram, que también yo soy muy de que la gente me vea también como soy, exacto, en mi casa. No soy de contar todo porque tampoco soy partidaria desde que me levanto hasta por la noche estar contando qué hago en cada momento, pero sí que la gente me conozca también un poquito en mi día a día, en mi casa, pues hago algún directo, con los stories es mucho más fácil. Y Twitter ya es como más para comentar alguna cosa, o sea, frases en concreto de algún tema en concreto. Pero en TikTok sacas tu lado gamberro. Me lo paso muy bien. Sí. Y mira que ahora es verdad que con la maternidad lo he dejado un poquillo aparcadillo porque claro, hay momentos también. Ya te digo que la pandemia para mí fue una salvación porque cada día estaba ahí con TikTok, digo, bueno, voy a hacer tal cual. Pero me gusta mucho, yo creo que al final me voy adaptando y también voy adaptando las redes a mi profesión, que para mí lo que me interesa también es poder comunicar, informar a todos mis fans de todo el trabajo que voy a hacer, pero también hay que no sea como solo una herramienta de trabajo. Creo que también hay que disfrutarlo, pero también sabiendo controlarlo, que hay muchas veces, tanto para la gente que critica como hablábamos antes o para ti mismo, el tener tu privacidad también es importante, no mostrar toda tu vida. Pues mira, me viene bien esa reflexión porque también te quería preguntar por la exposición pública, en este caso en las redes. Tú tienes una hija, tú muestras a tu hija en redes sociales. Sí. Es verdad que muchos medios ni siquiera pixelan las fotos de esos menores o los vídeos, y hace muy poquito, no sé si pudiste leerlo, Penélope Cruz hacía una reflexión en un programa de la televisión americana diciendo que sus hijos, que los tenía totalmente alejados de las redes sociales y que de hecho hasta los 16 años no quería asomarse, que se asomaran a ese tipo de plataformas. ¿Tú alguna vez has hecho esta reflexión en el momento que
bueno, que eres madre, lo primero que supongo que os tenéis que plantear es si voy a enseñar a mi bebé o no Sí, lo voy a enseñar. A ver, es verdad que hay muchos temas, yo he leído muchísimo también, pero al fin y al cabo es que yo soy más partidaria de la naturalidad, que no quiere decir que yo quiera que mi hijo a los 9 años tenga una red social, porque también te digo, de aquí a que tenga 9 años, a saber cómo han cambiado todas las cosas, porque hace unos años no teníamos redes sociales, entonces yo creo que va a variar mucho. Hoy en día está muy al día la tecnología, pero es verdad que lo de mostrar a los hijos, o sea, es respetable en cualquier situación. Yo es que lo quiero llevar más natural. Yo, si hay un evento, un cumpleaños, lo que sea, tener que estar pendiente de que no se vea, no sé, es que tampoco tengo nada que ocultar. ¿No te preocupa? No, o sea, sé que hay muchos temas y sé que recomiendan que lo mejor es que no, pero es que yo voy a ir por la calle y la gente también me va a ver con mi hija, o sea, me refiero, tampoco quiero naturalidad y también sobre todo para ella, que no vea como que el día de mañana de repente todo cambia y ya que, no sé, naturalidad. Mi mente es naturalidad. Hasta ahora te ha funcionado. Sin exponer demasiado, o sea, yo hay muchas cosas que no pongo y pongo como pinceladas muy poco a poco, pero también es que la gente me recibe con mucho cariño y le encanta ver a mi peque, o sea que bueno, sin exponerla demasiado. Creo que hay que compensar la balanza. Es un bellezón, ¿eh? Muchas gracias. Es que a mí se me cae la baba, claro, yo estoy emocionada. No, es un bellezón, de verdad que sí. Naturalidad, yo creo que es una de las palabras, con el poco tiempo que llevo contigo, que mejor te definiría. Soy la ilusión, pero tienes un brillo en los ojos. Ay, gracias. Sí, es que yo soy como soy, que yo tenía un tema que se llama Yo soy como soy. No intento ser una persona que no va conmigo, o sea, me refiero que tal como me ves y como te estoy hablando ahora mismo, o sea, soy tanto delante de las cámaras como detrás, o sea, creo que lo más importante es ser tú misma, ¿sabes? Natural, sin forzar nada y llevo así muchos años, así que yo creo que seguiré así. ¿Te ha funcionado bien? Me ha ido bien, me ha ido bien. Oye, antes de despedirte, el amor no existe, demasiado tarde, no te lo mereces, porque todos conocemos tu vida sentimental, que si no pensaríamos que te estás reponiendo de un desamor, Edurne. A ver, es que si fuera solamente temas míos personales serían todo felicidad, amor, ya. Y es verdad que también me gusta pues hablar de otros temas, el desamor que sé que mucha gente pues por desgracia lo vive, yo me inspiro también en historias de amigas, de gente conocida que de repente te cuentan, pues me ha pasado esto, tal cual, digo, joder, pues esto creo que es algo que suele pasar bastante, ¿por qué no hacer un tema, componerlo para que la gente también se pueda sentir identificada, que al final la música mueve muchísimo en muchos estados de ánimo. A mí una de las cosas más bonitas que me encanta escuchar es cuando te dicen, jo, gracias a tu música he salido de una etapa muy mala en mi vida, que estaba fatal y tu música me ha alegrado y me ha sacado... Ostras, es que para mí eso es maravilloso y por eso es lo que me motiva para seguir haciendo música. Sí, canciones que tienen un efecto terapéutico Totalmente. En nosotros. Esta pregunta no sé si es un compromiso. ¿La gira de conciertos para cuándo? Ay, pues me encantaría poder para mañana, ¿no? Ojalá, si fuera por ti. Si fuera ahora mismo, me ponía aquí un escenario y ya está, pero sí es verdad que como estamos ahora otra vez como en plena ola de la pandemia, estamos pendientes pues, de aforos, estamos pendientes de sitios, de lugares que depende de dónde vayas a cantar, pues son unas normas diferentes. Entonces espero poder anunciarlo muy prontito porque de verdad te prometo que es lo que más ansío ahora mismo, estoy deseando. Y seguro que todo el mundo que te quiere y que te sigue también. Edurne, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que toda esa felicidad, ilusión que irradias vuelva a ti como un boomerang. Ay, a ver si es verdad y que nos volvamos a ver pronto, que ha sido un placer enorme. Gracias. Gracias.